Todos pensaban que 3/diagonal Atlas era otra historia sencilla de un viajero interestelar. Una más para repetir los mismos relatos, las mismas comparaciones, las mismas conclusiones cómodas. Pero los datos contaron otra cosa. Porque cuando los primeros cálculos revelaron que llegaba a más de 55 kilómetros por segundo, algo empezó a no encajar. Y cuando se confirmó que su órbita era hiperbólica, muchos repitieron el titular habitual, otro visitante que pasa y se va. Pero la realidad era mucho más extraña. Este objeto no solo venía de fuera del sistema solar. Venía por un camino inesperadamente plano, apenas 5 grados por encima de la eclíptica. Una trayectoria tan improbable que rompía la narrativa automática, esa que intenta encajar cada descubrimiento en una caja ya conocida. En este episodio vamos a examinar por qué la evidencia de 3/diagonal Atlas no coincide con la historia que todos querían contar. Y lo haremos paso a paso, dejando que los propios datos revelen su verdad. Porque el cosmos tiene una forma curiosa de desafiar nuestras certezas, primero en silencio, y luego, con números que no dejan lugar a la imaginación. 3/diagonal Atlas fue detectado el 1 de julio de 2025 por una red de telescopios terrestres. Al principio parecía un hallazgo más en la rutina de los observatorios. Pero su velocidad, esa entrada feroz de más de 124.000 millas por hora, encendió la primera alerta, no estaba ligado gravitacionalmente al Sol. Era un viajero interestelar, el tercero confirmado después de Oumuamua y 2/diagonal Borisov. El mundo científico volvió a mirar hacia él porque tenía algo que sus predecesores no, una trayectoria inusualmente ordenada. Con una inclinación de apenas 5 grados, Atlas cruzaba el plano del sistema solar como si hubiera elegido un camino demasiado perfecto para ser casual. Y había más. Su movimiento era retrógrado, avanzando en dirección contraria a los planetas. Un comportamiento que no deja dudas, no se formó aquí, no comparte origen con nuestro disco planetario. En cuestión de semanas, Atlas se convirtió en un punto de interés global, no por ser interestelar, sino por cómo lo era. Los datos empezaban a insinuar que este objeto no seguía el patrón habitual. Y si la trayectoria ya rompía expectativas, lo que vendría después desconcertaría aún más a los investigadores. Los primeros seguimientos detallados comenzaron a mediados de julio, cuando los observatorios lograron reconstruir mejor la geometría orbital. Fue entonces cuando surgió la primera sospecha seria, su trayectoria era demasiado limpia, casi sin perturbaciones medibles. Los modelos mostraban un objeto que se acercaba desde lejos, en retroceso, cortando el plano del sistema solar con una precisión que dejaba perplejos a los dinamistas. Pero lo que realmente inquietó a los astrónomos llegó después. A principios de agosto, los análisis confirmaron que Atlas pasaría a solo 1,36 unidades astronómicas del Sol, ligeramente por dentro de la órbita de Marte, y aún así, todo indicaba que no tendría un efecto gravitatorio detectable en el planeta rojo. Ni la Mars Reconnaissance Orbiter, ni el Trace Gas Orbiter registraron desviaciones apreciables, todo se mantuvo dentro del ruido instrumental. Mientras tanto, el objeto aumentaba su actividad. En septiembre, la espectroscopía reveló señales claras de agua, monóxido de carbono y cianuro de hidrógeno, con emisiones que alcanzaban niveles propios de una cometa plenamente activa. Y sin embargo, la curva de brillo empezaba a mostrar algo más, cambios periódicos, una firma inequívoca de rotación rápida. Cada nuevo dato respondía a una pregunta, y habría dos más. ¿Por qué un objeto interestelar llegaba con un ángulo tan bajo? ¿Por qué su brillo cambiaba de forma tan marcada? ¿Y por qué la narrativa habitual parecía quedarse corta para describirlo? Para comprender Atlas, había que mirar más allá de los titulares. Los equipos comenzaron a revisar las mediciones con precisión quirúrgica. La velocidad prevista para su paso por el perigeo, unos 42 kilómetros por segundo, encajaba perfectamente con una órbita hiperbólica. Esto confirmaba que no era un cuerpo capturado ni perturbado por encuentros recientes, seguía las reglas puras de un viajero interestelar.
La composición de su coma reforzaba esa imagen. El agua y el monóxido de carbono no sorprendían, son ingredientes típicos de cometas jóvenes expulsados de sistemas lejanos. Pero la presencia marcada de hidrógeno cianuro, con emisiones estimadas en decenas de trillones de moléculas por segundo, mostraba un núcleo activo, complejo, más parecido a un fragmento primordial que a un objeto desgastado por milenios de viaje. Y luego estaba la coma, más de 180.000 kilómetros de extensión. Una nube inmensa que se desplegaba alrededor del pequeño núcleo como una atmósfera efímera, revelando una actividad inusual para un cuerpo que aún se encontraba lejos del calor máximo del Sol. Frente a estos datos, la narrativa tradicional, la del pequeño visitante interestelar que pasa en silencio, empezaba a fracturarse. Atlas no era silencioso. No era discreto. No era típico. Lo que mostraban las mediciones era otra cosa, un objeto interestelar que rompía patrones estadísticos y dinámicos, y que obligaba a replantear nuestras certezas sobre lo que viene de más allá. La clave llegó cuando los equipos compararon todos los datos en conjunto, trayectoria, composición, actividad, rotación y ausencia de efectos gravitatorios medibles. Y entonces la verdad se volvió evidente. 3/diagonal Atlas no encajaba en el patrón clásico de los visitantes interestelares. No se comportaba como Oumuamua, que era silencioso y esquivo, ni como Borisov, una cometa ortodoxa. Atlas era una mezcla extraña, hiperactivo, pero ligero, con una coma enorme, pero con una masa aparentemente demasiado baja para producir perturbaciones detectables en Marte, interestelar, pero con una inclinación sorprendentemente baja, retrógrado, pero estadísticamente improbable. El mito decía, los objetos interestelares siguen rutas caóticas y aleatorias. Pero los datos mostraban otra cosa, Atlas cruzaba nuestro sistema por una trayectoria demasiado bien alineada para la narrativa convencional. Y esto lo cambia todo. Porque Atlas revela que los visitantes interestelares pueden tener orígenes dinámicos más variados de lo que creíamos, que algunos pueden ser expulsados de sistemas alineados con planos similares al nuestro, y que la historia de su viaje puede ser mucho más compleja que un simple cruce al azar. Si Atlas rompe la narrativa habitual, entonces cambia también lo que esperamos del futuro. Primero, demuestra que los objetos interestelares activos pueden ser más comunes de lo que indicaban los modelos anteriores. Una coma de más de 180.000 kilómetros no es algo discreto, es un faro que podremos detectar a distancias mayores, lo que aumentará la tasa de descubrimientos. Segundo, su baja inclinación orbital abre una nueva línea de investigación. Si existen más objetos interestelares que cruzan nuestra eclíptica casi de forma coplanar, podríamos estar observando una firma estadística de procesos de expulsión más ordenados en otros sistemas estelares. Tercero, la ausencia de perturbación en Marte sugiere que su densidad podría ser mucho menor de lo esperado. Una especie de cometa esponjoso, un cuerpo altamente poroso cuyo interior conserva hielos primordiales que se subliman con facilidad. Si esta hipótesis se confirma, cambiaría nuestra comprensión sobre la diversidad estructural de los cuerpos interestelares. Y todavía queda un problema inmediato, Atlas entrará en una fase de invisibilidad durante la conjunción solar de finales de octubre y principios de noviembre, quedando fuera del alcance de casi todos los telescopios. Lo que ocurra en ese intervalo será un misterio temporal. Cuando vuelva a aparecer, podremos comprobar si su actividad cambió, si la rotación se aceleró o si el núcleo comenzó a fragmentarse. El caso Atlas no está cerrado. Está empezando. Hay silencios en el universo que no se parecen a ningún silencio de la Tierra. Silencios que no son ausencia de sonido, sino una forma de tiempo. Atlas viaja envuelto en ese tipo de quietud, una calma que ha durado millones de años, atravesando regiones donde ninguna luz humana ha brillado jamás. Quizás por eso su paso nos desconcierta. Porque nos recuerda que vivimos en una franja diminuta del espacio, en un momento fugaz dentro de una historia que no controlamos. Atlas no vino con mensajes, ni con advertencias, ni con significados ocultos. Simplemente sigue su camino,
como lo ha hecho desde antes de que existiera nuestro Sol. Y aún así, su presencia nos obliga a mirar hacia afuera con una mezcla de humildad y curiosidad. Cada vez que un objeto interestelar cruza nuestro cielo, nos muestra que no estamos aislados, somos parte de un universo dinámico, lleno de fragmentos errantes que cuentan historias de lugares que nunca veremos. En esa inmensidad, lo único que podemos hacer es observar, medir, interpretar y aceptar que entender el cosmos no es poseerlo, sino escucharlo. 3/diagonal Atlas llegó como un misterio y se va como una pieza clave para reescribir lo que creemos saber sobre los visitantes interestelares. Su velocidad, su trayectoria baja, su composición y su comportamiento extraño no encajan en la narrativa cómoda que repetimos desde hace años. Los datos son claros, no todos los viajeros interestelares siguen los mismos patrones, ni todos proceden de entornos caóticos. Algunos, como Atlas, traen consigo la huella de sistemas más ordenados o quizá de historias que aún no podemos descifrar. El mito queda cerrado, no es cierto que un objeto interestelar sea predecible solo por ser interestelar. Atlas demuestra lo contrario. Y mientras continúa su viaje hacia la oscuridad exterior, deja tras de sí una certeza elegante. Para entender el universo, a veces basta un solo fragmento de hielo y polvo, viajando durante millones de años para cruzarse con nosotros un instante.